Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bueno, pues una tarde más de martes estamos en Una Hora Con, donde resolvemos preguntas, dudas que tengáis sobre diferentes ámbitos con los mejores expertos. Y bueno, pues también hablamos de curiosidades y charlamos un poquito mientras aprendemos. Así que bueno, el martes pasado, para los que no pudisteis vernos, estuvimos con los abogados de @juristaenloquecido oficial, que pues muchos los conoceréis de sus cuentas en las redes sociales. Y bueno, pues lo podéis encontrar en nuestras retransmisiones pasadas. Estuvimos hablando sobre ERTEs, sobre el tema de las nuevas restricciones y de cómo se van ahora a legislar. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de los Museos. Así que tenemos con nosotros a dos expertos en arte y en museos, que son Lucía López, que es historiadora del arte y profesora, y Javier Sainz, que, bueno, seguro que muchos los conocéis por ser el responsable de las redes sociales del Prado, que a través de, bueno, pues Twitter, Instagram y ahora también TikTok desde hace unos meses, pues hacen visitas guiadas y ofrecen programas especiales en los que se hablan pues de curiosidades también, como aquí en este programa de cuadros, restauración y todo esto un poco. Bueno, nos contáis un poco vosotros qué es a lo que os dedicáis. Empiezas tú, Javier. Empiezas, Lucía. Animaros. No, empieza tú, Javier. Bueno, pues yo me encargo de llevar las redes sociales del Museo del Prado. Entonces, sobre todo, pues bueno, toda la parte de comunicación digital. Tengo también de, bueno, newsletter, analítica web y demás, pero sobre todo las redes sociales, ¿no? Y lo que más destaca quizá, pues sean los vídeos en directo. Hacemos vídeos en directo de lunes a viernes, 10 minutos antes de que abra el museo, o sea, de 10 menos 10 a 10, y llevamos pues casi 4 años haciéndolo, ¿no? Entonces son muchísimos vídeos encima. Y bueno, contamos un poco curiosidades. La idea es acercarse al arte de una forma que tampoco que no sea tan académica en el mal sentido, ¿no? Digamos, de saber todos los datos, todas las fechas. Se trata de disfrutar de la visita, o sea, comentar las obras como si se lo comentaras a una amiga, a un amigo, ¿no? Y así poder disfrutar, ¿no? Un poco más del arte de una manera más informal, más relajada, ¿no? Que quizá el museo como el Prado, ¿no? Pues con 200 años de encima y el edificio pues se impone un poco, ¿no? Entonces así, de momento está funcionando muy, muy bien. Y luego últimamente nos hemos lanzado también con TikTok y estamos muy contentos. Hoy hemos hecho un vídeo en directo para el público más internacional, lo hemos hecho en inglés. Y bueno, ha ido muy bien y ahí estamos. Nada, en la vanguardia de las redes sociales, es verdad. Pues nada, ya sabéis que todas las preguntas que tengáis pues relacionadas con el Museo del Prado, con museos en general, podéis dirigírselas a Javier a través del chat. Y bueno, Lucía, cuéntanos, tú también, eres el otro lado, tú te dedicas a la docencia. Exactamente, yo lo hago pues a través de la docencia, soy profesora de geografía e historia y bueno, de historia del arte también. Y pues nada, una apasionada del arte de los museos, no experta, pero se intenta. Y aprendiendo cada día y nada. El síndrome del impostor. Bueno, pues nada, yo lo primero que quería preguntar a ambos es ¿cuál es vuestro museo favorito? O vuestros museos, que a veces decantarse por uno es difícil. Es difícil quedarse con uno. Bueno, pues sí. Javier, perdón. Ay, perdona. No os preocupéis. Bueno, a mí me gustan mucho las casas museo. Es algo que siempre me encanta. Pues bueno, aquí en Madrid tenemos Cerralbo, Sorolla y demás, Lázaro Galdiano, pero también, no sé, la Frick Collection es una gozada. También en Londres, la Sloane House, hay varias que es... Porque te metes un poco, tiene esa parte en casi voyeur, ¿no? De que vas viendo pues dónde podía estar el salón, ¿no? Con las obras maestras a un lado, a otro, esas colecciones privadas que te imaginas que sería vivir ahí, ¿no? Y disfrutar de esas obras cada día. Y, no sé, sí, siempre me... Pero bueno, luego aparte también en Madrid, el Thyssen me gusta mucho. O sea, hay grandes museos.
Yo, por ejemplo, el museo de Sorolla, que es como comentas, casa museo, a mí es también de los que más me gusta por lo mismo, por todo el tema del interiorismo, de meterte dentro de la intimidad también que ha tenido el propio pintor, es bastante guay. ¿Lucía? Pues a mí la verdad es que el Museo del Prado, la verdad es que por ser así el más famoso y el más conocido de España, y la verdad es que lo veo bastante cercano, y para gente que a lo mejor no conozca mucho historia del arte es bastante didáctico. Pero luego también pues mencionar museos de pueblos pequeños, como por ejemplo el Andete, el Museo de Raúl Torrent, o el de Tomelloso de Antonio López Torres, que también es un museo importante, o el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que también hay muy poca gente que lo conoce, y destacar pues también que esos museos no tienen el mismo nombre, pero sí que es cierto que albergan obras maravillosas, la verdad. Muy interesante poner en valor también los museos más regionales o locales, ¿no? Que a veces, lo que dices, no tienen grandes nombres, pero es cierto que también son muy bonitos de ver, de visitar y de apreciar todo el arte, que además también puedes encontrarte cosas muy diferentes, ¿verdad? Exactamente. ¿En qué creéis que han cambiado los museos en los últimos años? O sea, ¿cuál ha sido como las vanguardias que se han introducido, los cambios más sustanciales que ha habido? Yo creo que, bueno, pues quizá el cambio sea el público, que hay una necesidad de público, de escuchar al público, de hacerse relevante para la sociedad, y entonces eso ha hecho que los museos se tengan que abrir, se tengan que modernizar, adaptarse también pues a corrientes, casi, no sé, a modas, por ejemplo, el turismo, ¿no? ¿Por qué en el turismo se visitan museos? Se podían visitar otras cosas, ¿no? Parece un poco, porque tampoco es que a todo el mundo le apasione el arte. Y sin embargo tienes colas, ¿no? Porque te toca, ¿no? No has visitado un museo en tu vida, pero vas a París y vas al Louvre, pues es un poco raro, ¿no? Entonces, los museos han tenido que adaptar a eso también. Han tenido que adaptar a que de repente un museo, a lo mejor en los 90, pues un sitio tranquilo, y ahora no. Ahora, bueno, justo ahora con la pandemia, pero bueno, en la época prepandemia, pues no era un sitio para estar tampoco solo, ¿no? Como se podía estar antes. Entonces eso ha obligado a un cambio general en la gestión, en cómo organizar ese flujo de visitantes, cómo darles una mejor experiencia, y luego cómo llegar, claro, viene más gente, la gente se preocupa también más. Tienes que explicarlo, ¿no? Como la parte didáctica, cómo llegas, ¿no? El qué pones en la cartela. Y luego, aparte, pues en la gran revolución digital, ¿no? que ha habido. Que ahora mismo pues estás llegando a personas que a lo mejor nunca van a visitar el museo físicamente, ¿no? O sea, hay un salto tan claro, ya el museo ya no es solo el museo físico, la colección, el edificio. El museo es ver el vídeo de TikTok en Perú. Estás en el Museo del Prado. Estás en Perú tranquilamente viendo el TikTok que hemos publicado en la cuenta, estás dentro del Prado. Entonces es un cambio un poco de paradigma, ¿no? Sí, la verdad que esta transformación que habéis llevado, sobre todo en el Museo del Prado, de la cultura, de llevarla al público también más joven, que a veces también es el que se aleja un poco de los museos, y que porque también el concepto de museo es lo que comentabas, que a veces se quedaba un poco... típico, un sitio al que ir cuando vas de vacaciones, pero oye, también es un sitio muy bonito al que ir a aprender, a disfrutarlo también. Y esto a veces es lo que ocurre con muchas personas, que a mí me hace gracia cuando, por ejemplo, la gente dice, es que una obra o una escultura que te despierta en realidad, más allá de ver lo que ha pasado en una historia anterior. Y yo creo que en realidad sí que te aporta muchas más cosas que todo eso, ¿no? Y os quería preguntar a vosotros qué es lo que os despierta dentro de vosotros cuando entráis a un museo, cuando veis una obra que os gusta o algo así. Lucía. A mí personalmente lo que más me despierta de una obra es relacionarla con el periodo, ¿no? O una manifestación artística, relacionarla, porque una obra siempre te está diciendo, ¿no? Te está contando algo. Y a mí personalmente, como historiadora, es lo que más me gusta y lo que más me llama la atención. Y Lucía, tú también además eres profesora, que es lo que hablamos de secundaria, que esta edad tan difícil para llegar un poco al tema historia, cultura, arte.
¿Cómo intentas transmitírselo a tus alumnos? Así como Javier con sus espectadores en redes sociales, ¿cuál es tu técnica? Sí. Pues yo creo que lo fundamental es relacionar las obras con alguna anécdota, por ejemplo, una obra mitológica, pues sacar luego también una fábula, ¿no? Un aprendizaje de esa obra, que los alumnos se puedan sentir identificados, por ejemplo. Luego también hablarles del autor, de la vida del autor que ha realizado el cuadro, por qué lo ha hecho, qué objetivo tenía, ¿no? O qué le movía a hacer eso. Y así, pues, hacérselo como un poco más familiar, ¿no? Que ellos sientan motivación e interés verdadero. Que la historia del arte no sea como una asignatura de memorizar conceptos o de tipos de arcos o partes de catedrales góticas, que a lo mejor es más complejo, ¿no? Que sea algo así como mucho más interesante para ellos y que les haga pensar y que al final se lo tomen como un juego, ¿no? Así que yo creo que así es como más se puede acercar la historia del arte. Un cambio en el lenguaje y en la forma de transmitirlo. Exactamente. Luego también relacionarlo con otras artes, con la literatura, con la música. Incluso y bueno, yo creo que, me imagino. ¿Perdona? Incluso con temas actuales, a veces que eso también por lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención. Con temas actuales, o a lo mejor el personaje histórico que está representando la obra, o bueno, yo creo que cosas así. Y luego también me parece fundamental, imprescindible, acercar a los alumnos a los museos, ¿no? Porque creo que es una manera, en un libro, al final es muy frío, ¿no? Y si los alumnos pueden in situ apreciar la obra, pues yo creo que eso es muy importante. Yo, por ejemplo, ya te hablo como alumna, la primera vez que fui al Prado y vi el descendimiento de Van der Weyden, pues me chocó mucho, ¿no? Porque no me lo imaginaba así. Y claro, es una manera también de que se familiaricen mucho con las obras. Y la verdad es que creo que es muy importante. Javier, ¿y a ti qué te despierta cuando entras a un museo? Sí, yo la verdad es que estoy ya muy mal acostumbrado y estoy ya, pues voy al museo y no hay gente, claro, porque yo grabo cuando no hay gente. Entonces es un privilegio y a todo lo bueno te acostumbras muy, muy rápido. Entonces cuando entras en un museo va a empezar ya la gente y ahí dices, uy, pero si es... Entonces, claro, la experiencia cambia bastante, ¿no? También, entonces poder acercarte al arte, en este caso estamos hablando, bueno, pues de obras de arte como en el Prado, ¿no? Pinturas, esculturas, en unas condiciones lo mejor posible, ¿no? En las mejores condiciones posibles, es algo muy, muy positivo, ¿no? Porque ahí de verdad pues vas a entender mejor, vas a dar más tiempo a tus sentidos, ¿no? A acostumbrarte a ver detalles, a ver cosas que normalmente pues no puedes ver o pasan desapercibidas. Y ahí es cuando realmente conectas un poco con las obras, te planteas también pues quiénes eran esos pintores, ¿no? ¿Por qué trataban esos temas? En el fondo son personajes. Hablo siempre desde el punto de vista de las obras del Prado, claro, en otros museos es diferente, ¿no? Pero son personajes que, pues, en lo básico llevaban una vida como la tuya, o sea, sufrían, disfrutaban, son seres humanos, ¿no? Entonces, ver un poco los puntos de unión y muchas veces, pues, sí se logra, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, cuando ves retratos, estás viendo retratos de gente que no conoces de nada, ¿no? Y sin embargo te quedas mirándolo y te sorprende. Hay una cierta empatía, ¿no? Hay algo que se está desarrollando ahí, ¿no? En esa mirada, ¿no? En esa relación con ese personaje que ha muerto hace ya 500 años o 400, pero que a través de los pinceles, ¿no? del artista, pues sigue transmitiendo. Entonces, no sé si es Pues es importante, yo creo, ir a los museos, es ir y a ver qué pasa, ¿no? A ver si surgen estas relaciones o no, porque, como digo, también es muy importante el contexto, ¿no? Si estás cansado, si tienes hambre, entonces no disfrutas de nada. Entonces es muy difícil que se creen estas relaciones, ¿no? Si estás esperando porque has quedado con alguien fuera. Pero bueno, si te lo puedes permitir y crear un pequeño espacio amable, ¿no? En donde puedan surgir cosas, pues es interesante. Luego, además, hablamos, bueno, porque justo hablamos del Museo del Prado, ¿no? Y de un arte un poco más histórico, pero realmente ahora hay muchísimos museos. Quiero decir que a veces ya dices museo y, ay, es que, no, en realidad es que hay museos de muchísimas cosas, hay incluso de los récords Guinness, ¿verdad? Hay de ilusiones ópticas, están los museos de cera, quiero decir, de cómics, hay un montón de museos en realidad. Y
Y creo que también es lo que dices, buscar un poco qué es, con qué encuentras esa conexión. Y todos podemos disfrutar de ellos, en realidad. Y bueno, ¿cuál es vuestra obra favorita llegados a este punto? Antes de que me contestéis, quería recordaros a todos los que nos estáis viendo que podéis hacernos todo tipo de preguntas, de curiosidades, comentarios varios. Podéis comentarnos lo que queráis por el chat de Twitch. Así que os esperamos para leeros, ¿vale? Y bueno, pues si nos podéis ir contando un poco cuáles son, pues así, vuestras obras, esculturas favoritas. Lucía. No, pues a mí la verdad es que me cuesta quedarme con una, pero me gusta mucho El hijo del hombre, de René Magritte, del pintor belga surrealista, y me gusta muchísimo esa obra. Esa sería una de mis favoritas. A buscar para que la vean los espectadores. ¿Me has dicho? El hijo del hombre. El hombre de Magritte. Para que además seguro que también suele pasar a veces con canciones, con películas, con música, o sea, con música, canciones, con fotografías, pinturas, que a veces no sabes cuál es su nombre, pero luego lo ves y dices, anda, era esto, ¿no? Así que seguro que es lo que les pasa a nuestros espectadores ahora mismo cuando vean esta obra, si no sabían cuál era. Me he metido aquí que, bueno, aquí obviamente Google podéis encontrar un montón de información sobre todos los cuadros. Y Javier, ¿cuál es tu obra favorita? Es muy difícil, además es que cambian. Parece que no, pero cambian. O sea, en el museo también, conforme se van moviendo y las ves en diferentes lugares, o de repente tienes la suerte de verla en restauración, ¿no? Y en restauración de repente se hacen como más pequeñitas o más grandes, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el descendimiento de Van der Weyden, que depende de dónde esté colocado, te llama muchísimo la atención. Y ahora, por ejemplo, pues quizá diría, pues me he reencontrado, ¿no? Un poco con las lanzas de Velázquez. Oh. Sí, la han cambiado de lugar y es como ver una obra nueva, realmente, porque influye tanto con dónde la ves, en qué contexto, al lado de qué otras obras Pero nunca había dicho antes las lanzas, ¿eh? Es un poco, se me ocurre que... Me parece súper interesante esto que comentas, no me lo había planteado nunca, que pues sí. Depende de qué perspectiva veas el cuadro, te puede impresionar más. Sí. De hecho, si en un museo te quitan el cordoncito que hay que separa el cuadro, ya lo ves diferente. Se nota, y si está descolgado, está apoyado en la pared, ya es otra cosa, es una experiencia totalmente nueva. Y ahí es cuando de verdad pues aprecia, es como si la vieras por primera vez, ¿no? A mí me ha pasado con las majas de Goya, ¿no? Que tampoco me emocionaban demasiado, la verdad. Pero tuve la suerte de verlas descolgadas y apoyadas en el suelo y, claro, te acuclillas, la estás viendo y es una obra nueva. No sé, es impresionante. A veces te crees que estás viendo cosas, pero realmente no las ves. Claro. Las reconoces, dices, vale, esto es esta obra y ya está, y pasas de largo, ¿no? Pero no estás haciendo ese esfuerzo con la mirada, no lo estás procesando de verdad, ¿no? Es súper interesante porque al final nunca terminas de verlo todo en un cuadro, ¿verdad? Sí, pero pasa mucho en el Prado con conservadores imagínate, ¿no? Conservadores, o sea, las personas expertas que están dedicadas a esto, están todo el día viendo las obras y de repente llega un conservador extranjero simplemente por el simple hecho de que no ha estado tanto tiempo, ¿no? con esa obra y se fija en un detalle que antes no habían visto. Fíjate en esta manchita roja que cae aquí. Pero si llevo viendo yo este cuadro 15 años y no lo había visto. Pues, y, por ejemplo, ¿por qué están, que me imagino, pero bueno, cuéntanos, Javier, por qué están puestas estas cuerdas que en realidad lo que comentas, oye, que si no estuvieran a lo mejor veríamos el cuadro con otros ojos. Pues precisamente por eso, porque crean esa distancia, ¿no? Entonces, para nivel de seguridad es importante tener
es una distancia psicológica, porque ya ves, es una cuerdecita que luego tú la saltas, haces lo que quieras con la cuerda, ¿no? Pero mentalmente hay una barrera que ahí ya, o sea, mentalmente no pasas. Entonces, bueno, esa distancia está muy bien para proteger las obras, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Pero mentalmente yo creo que también es un poco, bueno, te coarta un poco, cohíbe un poco la experiencia, eso sí. Pero bueno, al final es que no puedes hacer otras cosas, ¿no? Tienes que tener ahí un poco de seguridad. Sí, es como si... Bueno, es también, por otro lado también, es que es muy importante dónde se exponen las obras, porque esto de verlas todas las obras en un museo es algo es algo muy artificial. O sea, las obras estaban hechas para un palacio, para un salón, para una casa, para una iglesia, para una capilla, y ahora están todas aquí juntas. Entonces, y con otra iluminación. Hay que imaginar, por ejemplo, las obras religiosas que a lo mejor estaban hechas para una capilla iluminadas por velas, ¿no? Entonces, todos esos dorados, como reflejarían, o sea, la impresión que tendría que tener eso en los espectadores, y ahora están en una pared blanca. Entonces, bueno, es lo mejor que tenemos, yo creo, ¿no? La mejor forma que tenemos de exponerlas para que sean accesibles a todo el mundo, pero se pierde mucho significado y mucha mirada, quizá, ¿no? En ese tipo de exposición. Lucía, ¿tú qué opinas sobre todo esto que nos está comentando Javier tan interesante? Sí, bueno, lo mismo. Yo es que la verdad es que como no he estado nunca dentro de un museo, pues trabajando, quiero decir, y pues no lo conozco, pero estoy disfrutando mucho y aprendiendo un montón. Sí, bueno, aquí cada uno es la gracia, es un poco tirando para un lado o para otro, ¿no? Oye, ¿las obras que se exponen en los museos son auténticas o son copias? Sí. O sea, bueno, depende de museos, no sé, en el Prado, en el Prado son auténticas, sí. Y eso también es impresionante y hay que valorarlo, ¿no? Porque estás viendo unas obras que eran pues hechas por los mejores artistas del momento, para las personas más importantes del momento, y las estás viendo tú, ahí tranquilo, en frente, y además mejor iluminadas, ¿no? Que como las verían, yo qué sé, Felipe II o Carlos V. Entonces, es algo que hay que agradecer de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces criticamos muchas cosas, pero tener esto al alcance de nuestra mano, bueno, nuestra mirada más que nuestra mano, pues es algo muy, muy privilegiado. Totalmente. Además, bueno, comentas que en el Museo del Prado sí que son auténticas, pero hay algunos en los que no lo son, o que a lo mejor una obra que tenga mucho valor o les dé cierto miedo, ¿no? La tengan guardada y tengan una copia. ¿Esto pasa? Bueno, sería muy raro, ¿eh? No, lo normal es que os la proteges con cristales pero sería un engaño. O sea, tendrías que decir que no es la original. O sea, estás dando gato por liebre, ¿no? Un poco. Pero sí que, por ejemplo, hace poco en el Prado pasó que, vamos, lo hemos visto, hemos sacado una nota de prensa hace no mucho, un par de semanas, que una escultura que había que entró en el museo como si fuera del siglo XV, en realidad no es del siglo XV, en realidad es del siglo XX, de los años 70. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo contamos con unos recursos, ¿no? Tanto de personal como de máquinas, tenemos un laboratorio en el Prado, ¿no? Donde puedes analizar todo, y antes no. Antes, pues a lo mejor entraba una obra en los años 20 y pues se la podían colar, no sabías, ¿no? Y la había hecho un escultor y decía que era... Eso es así de siempre, ¿eh? En la historia del arte, me parece que hasta Miguel Ángel también intentaba colar alguna de sus esculturas como si fuera griega, que acababan de desenterrar. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos los medios para identificarlas. O sea, si se hacen un estudio, sale que no, que es actual, pero antes no. Entonces, es posible que haya museos que en sus colecciones pues haya obras que no sean lo que ellos piensan que son. Es como hay un cuadro reciente en España que se creía que, bueno, se iba a vender, ¿verdad? ¿Sabéis del que os hablo?
que se iba a vender y descubrieron que no era la autoría de a quien se la estaban dando, sino... Sí, sí, el Caravaggio. Exacto, el Caravaggio. Sí, era el Círculo de Rivera y parece, bueno, no sé, están estudiando a ver de quién es, pero que tiene buena pinta, vamos. También es interesante también esta pérdida a veces que hay de obras en la historia un poco. ¿Cuál es el protocolo que se lleva a cabo cuando, por ejemplo, pues hay una guerra o situaciones así de extrema delicadeza con los museos y las obras de arte que obliguen a que tengan que salir de ahí? ¿O no? Esa es la pregunta. Sí, ahora sí que hay protocolos y de hecho también pues en caso de incendios, hace no mucho, si os acordáis, en el Louvre hubo un problema de las inundaciones. Entonces, claro, está al lado del río, tuvieron que tener todo un plan de contingencia porque se inundaba el museo. O sea, hay que ver qué obras y también incluso priorizar obras, ¿no? En caso de incendio. Entonces, ahora sí que hay unos planes que además se van renovando, ¿no? Porque las circunstancias van cambiando, pero antes no, es que ha cambiado todo muchísimo, pero antes me refiero, no sé, en los años 90 quizá, pero simplemente porque el personal, no había personal, no había, cuando el museo abre prácticamente hay un bedel que es el que hace todo y hay 3 personas en el Prado y no hay más, ¿no? Entonces, sí que hubo un momento muy, muy crítico en la historia del Prado que fue con la Guerra Civil, en donde Madrid estaba siendo bombardeado, entonces cayeron varias bombas en el Paseo del Prado. De hecho, se guarda una de las bombas que cayó, pues no sé si en el propio museo, muy cerca del museo, era una bomba incendiaria que no explotó, no llegó a explotar y ahora se expone en el museo, ¿no? La bomba, que además fue curioso porque nos la trajeron como una donación. Pues mire, tenemos con el Bicentenario, tenemos esta bomba pues que la encontró, yo qué sé, mi marido, que no sé cuántos, bueno, mi abuelo llegó aquí y tal, y fue, pero está desactivada. No. Entonces, pero ¿cómo? Pero que tenemos una bomba aquí entonces tuvieron que venir los TEDx, o sea, fue un follón desalojando todo, claro, porque es que es una bomba, o sea, es que no. Entonces tuvieron que desactivarla y ahora forma parte de la colección del Prado, pero en ese momento, pues... Y entonces ahí sí que hubo una gran evacuación de las obras del Prado y del patrimonio también, bueno, de las obras que había en Madrid, y hubo un periplo enorme. Las obras que salieron de Madrid fueron a Valencia, de Valencia luego acabaron en Ginebra, en el terreno neutral, y luego volvieron cuando, pues una semana antes creo de que empezara la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue una cosa de un poco más y las obras se quedan por ahí por el camino. Y bueno, sí fue un momento... Volvieron todas las obras y la obra del 2 de mayo, no sé si la del 2 o la del 3 de mayo, sí que sufrió un desperfecto, pero bueno, ya la restauraron, pero fue un momento muy crítico, ¿no? Porque salen las obras, nadie te garantiza que vayan a volver. Entonces, ¿y qué pasa en el camino? Imaginaros, hay imágenes de obras enormes cargadas en camiones con una lona por encima y ya está. O sea, y todo el traqueteo y, o sea, bueno, es una cosa... Sí, fascinante, la verdad. Hay películas de este episodio. Bueno, comentadlas, recomendémoselas a nuestros espectadores. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una que sale Gabino Diego, no sé, no me acuerdo cuál es, pero hay otra que son las cajas, salió hace poco en Televisión Española, las cajas del Prado, puede ser que se llame. ¿Cajas del Prado? Vamos a buscar. No sé, si lo metéis en Google a ver si sale algo parecido y... Sí, no sé si es algo similar. ¿Las cajas españolas puede ser? Puede ser, no sé. Vamos a nuestro amigo Google nos dice las cajas españolas, que además está en YouTube, por si alguien le quiere echar un ojo, oye, pues es interesante, que aproveche. Sí, es un momento histórico muy interesante y con final feliz, o sea, porque volvieron las obras, o sea, que tampoco es tan fácil. ¿Ha habido algún momento o alguna obra así que conozcáis, a lo mejor Lucía, tú que eres historiadora, que se haya quedado por el camino, que haya habido algún problema diplomático porque no se hubiera querido devolver o algo así?
Pues la verdad es que estaba ahora pensando y la verdad que así como tal no, pero lo estaba pensando cuando estaba hablando Javier y tengo el recuerdo de ver las imágenes del Guernica, ¿no? También ahí en los furgones cuando tuvo que marcharse, tuvieron que trasladar a Francia y es, madre mía, pero sí. De hecho, hay en el Ministerio del Tiempo, en la serie española, hay un capítulo que habla sobre la vuelta del Guernica, ¿verdad? España. Interesante, si alguien lo quiere ver. Luego, aprovechando en verdad que estamos hablando de esto, voy a lanzar una de las preguntas que nos han hecho por el chat, que es sobre qué opináis de que los famosos especulen con arte, que también es algo que ahora creo que está pasando, que ya no tanto con el tema robo, sino porque creo que ahora robar obras de arte entre países es algo más complicado, al menos en algunos. Pero es verdad que esto de la especulación que hay sobre el arte, por ejemplo, creo que Sergio Ramos, entre otras personas, él compra arte y luego pues no sé si lo vende. ¿Qué nos contáis? Bueno, yo creo que es una búsqueda de, aparte de que les pueda gustar o no, o sea, eso ya cada cual, que no lo niego, ¿no? Pero sí que es una búsqueda de estatus, pero ha sido todo, siempre ha sido así. O sea, ha habido por un lado, o sea, mucho amante y coleccionista y que le gusta, pero la búsqueda de estatus, de tener la obra del mejor artista, de la mejor escultora, de la mejor, eso siempre ha sido siempre en la historia del arte. Ahora, si os fijáis, por ejemplo, también en pues muchos millonarios rusos, ¿no? Que compraban pues estas obras, ¿no? Para intentar, porque te abre unas puertas que el dinero de por sí no abre, ¿no? En eso salía, por ejemplo, un libro muy famoso no sé si en 1600, por ahí, vamos, en el siglo XVI me suena, que es El cortesano, que era un libro en donde te decían cómo ser un caballero, o sea, como qué consejos hay que seguir, ¿no? Que para poder ser un caballero y ser un hombre de bien, ¿no? Y entonces, entre ellos era, pues te tenía que gustar la música, tenías que dominar también tenías que apreciar la pintura, ser elegante, ser tal, además de guerrero y lo demás. Pues esto es un poco así también, o sea, si quieres incorporarte en ciertas sociedades, pues tienes que pasar por ahí, porque si no las puertas están cerradas, ¿no? Ajá. Y tú, Javier, que bueno, es algo que se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Pero ¿tienes una opinión más bien positiva, negativa, neutral? Hombre, yo creo que es que hincha muchísimo el mercado. Entonces ahora, por ejemplo, ha habido hace muy poco, hay un documental, no sé si es en Netflix, que no lo he visto, pero me han hablado, el tema si me interesa, que es con el Salvatore Mundi, en la obra de Leonardo da Vinci, que se compró hace poco, supuestamente de Leonardo da Vinci, que pues fue una millonada, no sé por cuánto lo compraron y no se sabía si era de Leonardo da Vinci, de hecho parece que no es. Y creo que detrás está un príncipe, no sé si de Abu Dhabi o no sé. Está y entonces, que han invertido un montón de dinero en esa obra y estaban presionando al Museo del Louvre e incluso a Francia ya en cuestiones, por eso, de conflicto diplomático, para que la integraran dentro de una exposición sobre Leonardo. Los franceses dijeron que no. O sea, que no iba a estar al lado de la Gioconda porque pues, no era... Entonces, esa cantidad de dinero pagado por esa obra es un poco ridículo, ¿no? Se nos ha ido ya de las manos, porque ¿qué estás pagando, no? O sea, te da igual que parece que es un unicornio lo que has comprado, es que no sé. Todo esto entra además en contraste con lo que venimos hablando de claro. Contra los cuadros que, sin embargo, se piensan que son de una corriente o de un autor que a lo mejor no ha tenido tanta repercusión y luego resulta que es un Caravaggio, o sea que... Sí. Y Lucía, ¿tú qué opinas sobre esto de la especulación con el arte? Sí, pues a raíz de lo que está diciendo Javier, por ejemplo, hay algunas obras de Caravaggio que solo por ser Caravaggio ya es, a lo mejor, Artemisia Gentileschi, que era discípula, pues a lo mejor no son tan valoradas, ¿no? Y simplemente por el hecho de que a lo mejor no es tan conocida, ¿no? Por ser mujer o lo que sea, y realmente tienen la misma técnica prácticamente y tienen las mismas cualidades y características para apreciarlo, ¿no? Entonces, pues sí, opino un poco lo mismo. Al final la gente muchas veces se guía por el nombre y eso no es apreciar realmente el arte, ¿no?
Sí, de hecho el arte más tradicional, digamos, ¿no? Digamos, el de antes de los impresionistas y pues está bajando de cotización en las subastas y, o sea, se cotiza menos, bastante menos. Entonces depende un poco de las modas. Y lo que comentabas de Artemisa Gentileschi, pues a lo mejor hace 10 años salía un cuadro de Artemisa Gentileschi al mercado y valía la mitad de la mitad y no le prestaban mucha atención. En cambio, ahora no, claro, ahora dices, no, es que es necesario, ¿no?, que tenga representación en los museos, es muy buena Artemisa Gentileschi y hay muy poco, entonces sube muchísimo la cotización, pero eso hace 10 años a él le interesaba, ¿no? Entonces sí, es curioso. Oye, por ejemplo, cuando pasa esto de ciertos autores que a lo mejor no han tenido tanta repercusión y ahora se les visibiliza más, como es lo que le ha ocurrido a prácticamente la mayoría de mujeres, ¿no?, que han formado parte de la historia del arte, ¿cómo se localizan esas obras? Quiero decir, porque estas obras me imagino que al final, como el arte se compra y ahora ya se tiene más en museos o es patrimonio nacional, pero antes no era así. Entonces, cualquiera podía tener un cuadro importante en su casa, o bueno, que ahora consideramos importante y que a lo mejor en aquel entonces no se le consideraba tanto. ¿Cómo se buscan? Hay que tener mucha información. Entonces, en eso, de hecho, una de las cosas es que salgan al mercado. O sea, muchas veces te enteras porque está en una misma familia durante 200 años. Entonces, le has perdido la pista, ¿no? Entonces, de repente sale a subasta y dices, a ver si esta obra va a ser la que mencionan en el catálogo de 1700 no sé cuánto, tal persona, ¿no? Entonces, ahí es el problema, un gran problema que hay también con las obras de las artistas, por ejemplo. Hace poco el museo ha adquirido una obra con un legado muy generoso de Carmen Sánchez, que era una profesora, un personaje, vamos, era profesora del Colegio Nervión, que le gustaba mucho el Prado y donó pues todo lo que tenía, que era su casa y una casa pequeña en Toledo y tal, al Museo del Prado para comprar obras. Así sin más, no tenía relación, ¿no? Y con ese legado pues se encontró una obra de un artista que ahora mismo, Jerónima, no me sale el nombre, que se sabía. Había documentación de que era una pintora y había trabajado en tal sitio y tal, pero no se conocían sus obras. No se habían visto ninguna obra, no había, claro, no hay fotos, y entonces se ha localizado. Entonces es un trabajo de investigación muy complicado y muy laborioso. Y sobre todo, uno de los grandes problemas es que como ha estado siempre dejado de lado, pues no ha habido gente que lo haya investigado. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer. No hay datos, ¿verdad?, para poder seguirle la pista, ¿no? De Caravaggio sí. Caravaggio, todo el mundo ha estudiado Caravaggio, pero un montón de nombres de artistas que no nos suenan, pues la gente no hace sus tesis sobre ellas. Entonces nos falta información. Bueno, pues desde aquí animamos también a todas aquellas personas que estén estudiando historia del arte o cualquier carrera relacionada con ello, que no se vayan a lo mejor a los típicos, ¿no? Que también pues investiguen un poco, porque seguro que además salen cosas muy interesantes, que pues lo estamos viendo. A la mínima que alguien se molesta en estudiar e investigar la vida de alguien que es más desconocido, pues a veces salen sorpresas muy, muy bonitas. Nos están preguntando por el grupo que de qué hablamos, alguien que acaba de conectar, y bueno, pues vamos a recordar un poco que estamos con Javier Sainz, que es el responsable de las redes sociales del Museo del Prado, y Lucía López, que es historiadora del arte y profesora. Así que podéis hacer todas las preguntas y dudas que tengáis. Voy a aprovechar, si queréis, también para leeros, ahora que hemos hecho este parón con el chat, para leeros una también que nos han puesto. Nos han preguntado, buenas tardes, mi pregunta tiene que ver con los museos como atracción turística. Hasta hace un año y pico estábamos viviendo un aumento exponencial de museos, especialmente en destinos urbanos, que, bueno, pues entra un poco en relación con lo que comentábamos antes de poner en valor a lo mejor esos museos locales. Algunos como Málaga con más de 50 museos, ¿no? La pregunta es, ¿creéis que la museificación es algo positivo o más bien es una guerra local, por no hace más que perjudicar a todos? Gracias. Gracias a ti por tu pregunta.
Lucía, ¿quieres empezar tú? Bueno, hombre, yo creo que cuanta más diversidad haya, mejor, ¿no? Porque a lo mejor, claro, vas a Málaga y dices, bueno, Museo Picasso, ¿no? Pero a lo mejor otro tipo de museos, pues para diferentes gustos, lo que hablábamos antes, museo de cera, museo de cerámica, museo de... No sé, yo creo que en la diversidad, pues ahí está... Es interesante, ¿no? Que haya varios museos no sé, yo lo veo como algo positivo, la verdad. Javier. Sí, yo creo, o sea, yo sí que comparto con Lucía ese punto de vista, ¿no? De que haya, en principio, pues, mientras sean museos, parece que es positivo, ¿no? Lo que sí que me preocupa es que no hay recursos. Entonces, muchas veces se construyen muchísimos museos y luego, pues, no los puedes abrir, no tienes la colección previa, es una cuestión política. Entonces, ahí sí que andamos un poco... O sea, ya que vas a invertir tantos recursos, ¿no? Tanto esfuerzo en algo, sí que tienes que tener en cuenta pues todo lo que conlleva, porque muchas veces se abre un museo nuevo y el museo de la ciudad que ya existe está fatal, ¿no? No tiene personal o hay que... O se abren, a veces también ha habido un boom, ¿no? Hace unos años, a raíz del Guggenheim de Bilbao, de los nuevos museos, ¿no? Pero era un poco como lo de los aeropuertos. Todo el mundo quería tener su aeropuerto, su museo, y ahí pues yo creo que en algunos lados más que en otros se nos ha ido la mano, pero no sé, entonces sí que hay que tener un poco de cuidado y también cuál es tu público. Si cuidas ya lo que tienes, que hay museos muy buenos, hay museos de bellas artes muy buenos y museos nacionales muy buenos en España que la verdad es que tienen muy poquitos recursos y hacen lo que pueden con muy, muy poco, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que... Bueno, si va a venir una colección potente, pues siempre está bien, ¿no? Porque a todos nos gusta tener eso cerca, pero si es por algo un poco más casi electoral, pues vamos a cuidar lo que ya tenemos. Que es fácil decirlo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero en realidad yo comparto un poco también vuestra opinión. No sé si alguien a lo mejor nos quiera dar una visión diferente, lo puede hacer también por el chat, que le leemos. Y, a ver, también yo con todo esto de la museificación que nos comenta, al final es lo que hablamos. Pues ahora cada vez hay más diversificación sobre cualquier tema, entonces... No todo el mundo a lo mejor pues tiene por qué ir a visitar museos más tradicionales, a lo mejor prefiere irse a algo más novedoso, pues oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y yo os quería preguntar también, estamos ya llegando a la recta final del programa, ¿hay alguna historia así que os venga a la cabeza, que esto nos gusta mucho, pues no sé, alguna anécdota histórica con algún cuadro, tipo pues como lo que hablábamos antes, de a lo mejor pues una suplantación o que se haya robado y haya habido ahí un lío interesante? ¿Algo así que nos podáis contar? Venga, el primero sí, que Sí, hay cosas. Bueno, hay una del Prado que está documentada, ¿no? Esa no es una cosa ahí que no estoy contando ningún secreto, pero es en el Tesoro del Delfín, que es una obra, bueno, que trae el Delfín de Francia, Felipe, bueno, venimos de tiempos de Felipe V, ¿no? Y entonces es un tesoro espectacular, que siempre hay una sala, ¿no? En el Prado donde se suele guardar con un montón de piezas de todo tipo. Y entonces había un empleado, esto es no sé en qué años es, pero bueno, en el siglo XX, yo creo que mediados del XX sería. Y entonces hubo un empleado que iba llevándose piezas, iba llevándose a una pieza, otra pieza. Poco a poco, pues había tenido un problema, no sé si con el juego o algo así. Eso es. Qué bien, eso es. Y entonces se llevó piezas y las vendía y debía estar compinchado con un anticuario. Y entonces, bueno, pues hubo ahí un robo sonado hasta que ya por fin pues claro, se dieron cuenta de que era esto, ¿no? Que faltaban piezas y tal, pero tardaron, no sé, un tiempo, ¿no? En darse cuenta. Eso ahora, por supuesto, es imposible, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que las medidas eran pues bastante precarias, es una España casi de posguerra, ¿no? Ahora no puede ser, pero bueno, sí hubo un robo, ¿no? El robo del Tesoro del Delfín. ¿Ahora creéis que es raro o difícil que se pueda robar una obra de arte con toda la seguridad que hay?
No, es muy... Muy, muy difícil. No. Ya se nos ha quedado en películas, para la ficción, ¿no? Sí, es como, bueno, James Bond, ¿no? Así, pero si no... O un, ay, no me acuerdo ahora cómo se llamaba esta saga de Ocean's Eleven. Sí, uno de esos. Y luego, ¿qué haces con esas obras? Porque está todo ya... Claro. Tienes que tener en un rincón de tu casa sin que ¿Cómo nadie vea. ¿Cómo lo vendes? ¿No? Claro. Lucía, cuéntanos. Pues a mí se me ocurre también a principios del siglo XX lo que se llamó el robo del siglo, ¿no? En el Louvre, cuando un italiano que trabajaba también ahí en mantenimiento, Vicenzo Perugia se llamaba, creo, no me acuerdo ahora mismo, pero que robó la Gioconda, la Mona Lisa. Uno de los trabajadores del museo. Un lunes, aprovechando que no había público. Bueno, voy a poner la Gioconda, aunque creo que más o menos casi todos lo tenemos en la mente. Sí. Y Vicenzo Perugia se llamaba. Pues un lunes, como digo, aprovechando que no había público, que no estaba abierto al público, una mañana de lunes, pues nada, el señor entró y era italiano y como buen patriota él pensó que el cuadro debería de volver a su origen, ¿no? Y eso que la Mona Lisa fue comprada por Francisco I legalmente, que era muy buen amigo de Leonardo da Vinci, y la compró legalmente y bueno, pues nada, robó el cuadro, se lo llevó a su casa y el hombre pudo admirar durante 28 meses la Mona Lisa, que hasta incluso dicen que le cogió tanto cariño, pues que dicen que le ponía, cuando hacía temperaturas bastante altas en París, pues que le ponía como una estufa para que, pero imagínate. Y claro, luego se le ocurrió la fantástica idea de hablar con un anticuario de Florencia para intentar pues vender el cuadro o instalarlo allí. Claro, rápidamente pues se pusieron en contacto con Francia y bueno, volvió al destino. Pero sí, estuvo en Roma un tiempo y en Florencia. Poco tiempo, pero bueno, sí. Así que robó en aquel entonces, a principios del siglo XX, 1911 creo que fue, robó la Mona Lisa como el que entra y... Sí. Claro que hablamos algo que ahora es impensable, totalmente. Afortunadamente ahora yo creo que sería imposible. Están preguntándonos... perdón, Javier, dinos si quieres algo y ya ahora veo la pregunta. No te preocupes. Sí, que de ahí viene pues toda la Mona Lisa es la Mona Lisa por eso, ¿no? Si no sería otra obra más que no conocería casi nadie, ¿no? Y con esto hay una anécdota también curiosa del Prado, que es tenemos una copia de la Mona Lisa, pero que es una copia que se realiza a la vez que Leonardo da Vinci está pintando la original. Y eso se descubre hace muy poco, porque tenía un fondo negro, lo habían pintado en el siglo XVII, creo, bueno, la cuestión es que parecía una copia normal. Y entonces se vieron poco a poco al hacer una restauración, porque le había pedido el Louvre para una exposición, para no mover la suya, ¿no? Entonces, pues, cogía la del Prado y tal, y eso funcionaba. Y al hacer la restauración se vio que el paisaje era igual que la de la original. Y no solo eso, sino que cada vez que en la original Leonardo da Vinci hacía un cambio, ese cambio también estaba en la copia. Entonces, claro, si tú copias el original ya tal cual, ¿no? Finalizado. Pero no, estaba todo el proceso. Entonces es muy interesante porque es alguien que está justo detrás del maestro, ¿no? Detrás de Leonardo, haciendo lo mismo. Entonces, bueno, son momentos curiosos, ¿no? De la historia del arte. Sí, totalmente. Además, es eso, hay algunos que pues siempre se hacen muy populares, pero hay otros que no, y es súper interesante compartirlo aquí también en este espacio, ¿verdad? Y luego sobre la Gioconda también, yo quería hablaros porque a mí me dio una decepción horrible cuando lo vi, porque, tal vez, a ver, un poco porque es un cuadro del que se habla tanto y cuando llegas, que era lo digo por lo que comentaba Javier, que cuando entras lo ves ahí al final con un pedazo de pantalla de cristal enorme y dices, esto era la Gioconda. Claro. Me imagino que obviamente si le quitas ese marco de cristal que tiene que ser otra cosa, ¿no? Bueno, yo creo que la obra está muy bien, pero o sea, es una obra de Leonardo, es una magnífica obra, ¿no? Pero es que hay que tener también en cuenta que lo que estamos viendo nosotros no es la Gioconda. O sea, es la Gioconda más 500 años de suciedad acumulada. O sea, que entonces, bueno, pues o sea, eso no es lo que pintó Leonardo, eso está debajo, lo que pintó Leonardo está debajo, entonces no sabemos muy bien cómo. Yo imagino que con una restauración y todo, pues será también diferente, ¿no? Y es importante verlo eso, pues en condiciones, ¿no?
Yo voy a hacer mi aportación y es que a mí una de las obras que más me impresionó cuando las vi, además, claro, era jovencita, fue el Jardín de las Delicias del Bosco en el Museo del Prado. Ese pedazo de tríptico ahí tan imponente que además estaba estudiando entonces en el libro del instituto y lo vi ahí, fue como wow. O sea, si ya te impresiona en el papel, esto es otra cosa, ¿no? Sí, sí, impone mucho. Además hay cosas que no se ven, que te crees que lo ves en una pantalla y ya has visto la obra, pero no, o sea, el tamaño, el relieve. Es que el Jardín de las Delicias tiene relieve, porque hay muchos puntitos que son como bolitas. Tienes que verlo cerca, ¿no? Y además, para ponerse también en contexto, el Jardín de las Delicias normalmente cuando se veía cerrado. Y cerrado está pintado como en gris, ¿no? Es el mundo, es como el tercer día de la creación del mundo. Y es todo en gris. Entonces hay que imaginarse en una época en donde no había casi imágenes, no había tantos colores, o sea, la gente no estaba acostumbrada a ver tantos colores y de repente estar enfrente de esa obra y que se abra y encontrarte esa barbaridad de colores, de figuras, de animales de todo tipo, tenía que ser espectacular. Totalmente. Yo hay veces que lo pienso y digo, wow, es eso de ahora, claro, lo ves con distancia, ¿no? Y con toda esta era digital que vivimos, perdón, y dices, ¿cómo tuvo que ser, ¿no? En aquel entonces el ver este cuadro por primera vez? Porque si ahora nos sorprende, no quiero imaginarme, ¿no? Sí, sí. Y aquí, un poco de también tema curiosidades. Yo tenía la pregunta de si sabéis cuál es el cuadro más caro que hay, o cuadro, obra de arte más caro que existe en el mundo ahora mismo. Porque claro, como esto de la especulación va cambiando. Pues como no sea el Salvatore Mundi, Yo creo que no lo sé. Y hay otra obra de Paul también, de un postimpresionista francés, que también, ahora no recuerdo el título, pero también ha sido uno de los más caros, sí. También va por modas un poco, yo creo. Porque... Sí, y luego los de Damien Hirst, Jeff Koons, ¿no? Estos son siempre, suelen batir récords también. Interesante. Sí, no es para el público de a pie. ¿Y en el Museo del Prado cuál sería el más caro? Es que como no están a la venta, o sea, no sé, es difícil, ¿no? En el fondo claro, es una cosa y va variando mucho también los gustos y las modas. Por ejemplo, antes hasta 1900 el artista más importante en general era Rafael. Rafael era el número uno, ¿no? Sin discusión. Luego parece como que se va quedando, y sin embargo, por ejemplo, el Greco no era despreciado. El Greco era despreciado y es a partir de 1900 cuando vuelve a resurgir, ¿no? Con Velázquez pasa un poco igual, que Velázquez estaba un poco ahí más, bueno, en un segundo, o sea, siempre ha sido importante, ¿no? Pero es a raíz de, en 1900 es cuando le dan la sala 12, ¿no? La grande, que antes era de Rafael. Entonces hay mucha variación, ¿no? Depende de las modas y los gustos. Hay una persona que nos ha puesto por el grupo un tema del que ya hemos hablado antes, que era ¿qué opináis de los artistas como Caravaggio, que fueron olvidados por la historia y después se han convertido en referentes tan importantes como, por ejemplo, Dalí? Nada, decirle a este usuario simplemente que lo acabamos de hablar, o sea que si retrocede un poquito, luego vuelve a ver el vídeo, tiene ahí la respuesta que seguro que le parece súper interesante. Luego también hay a raíz de esto, claro, en los museos, por ejemplo, como el Prado, no puedes vender las obras, ¿no? En Estados Unidos creo que depende de cuáles es diferente, pero tiene su sentido, porque si no, en periodos de la historia, por ejemplo, nos hubiéramos deshecho de las obras medievales, porque ya veríamos que no tienen valor, ¿no? Que es algo primitivo, entonces se hubieran vendido, o como decíamos, las obras del Greco, en algún momento pues hubieran dicho, nada, esto fuera, no va acorde con los gustos del día, ¿no? Entonces, con lo de Caravaggio, pues eso es igual, ¿no? Pues bueno, hay momentos, sabes que es bueno, solo que a lo mejor no coincide tanto, no gusta tanto en esta época, pero a lo mejor dentro de 50 años sí. Claro. Es como Van Gogh, ¿no? Que siempre se habla, no tuvo nada de éxito durante su vida y, bueno, de hecho, incluso ahora, creo que entre la gente joven, lo digo ahora, pues, me refiero a esto, ¿no? Que podemos encontrar, pues a lo mejor algunos de sus cuadros en
las fundas del teléfono móvil. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que se ha puesto bastante Sí. últimamente. Y luego, mira, también viniendo al tema, que bueno, con esto ya sí que es la última pregunta porque estamos ya en nuestra hora, pero con el tema de la música, de las imágenes actualmente, tienen unos derechos y, bueno, pues obviamente no puedes replicar ni compartir así tan fácil, pero sin embargo con las obras de arte, pues por ejemplo, se ven este tipo de cosas, como muchas réplicas en objetos, productos que se venden o simplemente, pues a lo mejor ir al Rastro de Madrid un domingo y encontrarte una réplica, ¿no? ¿Esto es legal o hay algo que lo ampare legalmente? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es complicado, es un ámbito muy complicado porque, claro, los autores de las obras han muerto ya hace muchísimo, con lo cual ahí no tiene derechos, pero la imagen, la fotografía sí. Entonces, es un poco complicado porque si no se altera mucho, bueno, si no tiene una parte creativa, esa fotografía, ahí ya no sé si es diferente, pero, por ejemplo, en el Museo del Prado, las imágenes, se puede cobrar por el uso comercial de esas imágenes porque si tienes derecho de la fotografía. Entonces, si tú vas con tu cámara y sacas la foto profesional, ahí es tu foto y nadie te puede decir nada. Lo que pasa es que para sacar esa foto profesional pues tienes que tener permisos. Entonces, ese es un poco el lío. Y entre museos también pasa, ¿eh? Cuando hacemos una exposición tenemos que pedir y tenemos que pagar los derechos de obras de artistas que llevan muertos 500 años. Claro. Sí, es complicado. Y con los museos contemporáneos ya es una pesadilla. Porque los artistas están vivos. Ya sí que no hay... Sí. Es interesante porque creo que pues, a veces estas cosas no las tenemos muy en cuenta y claro, pues sí es importante que al final todo está hecho por alguien y todo tiene una autoría. Pues bueno, me ha parecido súper interesante esta hora hablando sobre arte y sobre museos, poniendo un poco también en valor el tema cultural en un día como hoy. Y bueno, pues nada, desde aquí os recomendamos a todos, obviamente, ir al Museo del Prado y a cualquiera de vuestros museos favoritos. Y como comentábamos al principio, que no tienen por qué ser museos típicos, tradicionales o al uso, pueden ser sobre objetos nuevos, sobre ilusiones ópticas. Hay un montón de museos y un montón de variedad para todas las personas. Nada, Javier, Lucía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo vuestros conocimientos. Un placer, Nerea. Un placer. Esperamos que en un futuro, pues oye, podamos hacer otra cosita así. Así que nada, los espectadores, muchísimas gracias por vernos y bueno, pues lo que comentamos, si acabáis de conectar ahora, volved para atrás porque ha sido una charla súper interesante. Así que nada, muchas gracias. Hasta el martes que viene a todos. Gracias.